frecuencia, encontraron el ciclo activo útil y lo que hicieron pues, fue colocar el valor numérico, hacer la impresión en el LCD y se acabó. No, recuerden que el objetivo es medir. Si les hubiera dicho calculen y manden la información al LCD, pues, ¿para qué hago todo esto? Sobre todo, más que como estamos a distancia, solamente necesitamos de alguna manera tener pues, algunos elementos de referencia para algunas mediciones y por eso hice el programa para tener pues, obviamente tres frecuencias diferentes, tres ciclos activos útiles y que ustedes los pudieran medir. Y esa era la cuestión. Y bueno, obviamente entonces, si no era medir, pues entonces, ¿para qué me molesto en colocar que la señal sale en la terminal P2.5, en la P2.1 y a través de P2.5? Y con un botón, pues vamos a ir cambiando lo que sería las frecuencias. Y obviamente, en la interrupción, se hace el cambio de lo que serían estos elementos para ir generando las diferentes frecuencias y los diferentes ciclos activos útiles. Bueno, dejen cargar este código en el calculador y vamos a ir poco a poco haciendo el del examen. No regaño ni nada, simplemente lo que les comento es para que ustedes vayan viendo que deben de hacer las cosas por que cuente con los elementos con los que cuentan. El que les hayan pasado otro programa los va a desconcertar más y dicen así está bien, pues no, estuvo mal y también ocuparon mucho la función SPF que no conocían cómo funciona. Aquí vimos un método de separar los dígitos de lo que sería una variable y mandarlos a su LCD. Eso era la manera más conveniente y más práctica de hacerlo. Después les platico un poco acerca de la función SPF, para que vean cómo funciona. Traje este código al micro. Y bueno, aquí tenemos la señal en el osciloscopio. Esa es la primera señal que se genera, la de 800. Ustedes disculparán, pero yo tengo un botón que más bien es un cable. Y dejen ahorita que cambie de frecuencia. Ahí está. La siguiente señal, de frecuencia de 2.4 kHz, pero más bien es de 2520 aquí por la colocación de los discursores. Sería la segunda señal, la tercera, a ver si no me paso. Ahí está. Bueno, ya hubo un rebote. Pero bueno, ahorita lo hago con calma. Pero bueno, esas son las señales que genera el programa. Obviamente que aquí en la escuela podría haber sido con un generador. La intención es de que ustedes tuvieran un elemento para poder, obviamente, medir y era eso. No tanto que hicieran los cálculos para mostrarlos en el LCD. Y bueno, aquí en la escuela pues, les pude haber puesto un generador con una frecuencia X, un ciclo útil X. Apago la pantalla del generador para que no vean la frecuencia y les pido que midan cuál es la frecuencia y el ciclo útil que se está generando. Esta es la intención. Bien, tengo esas tres señales a generar y hay que medirlas. Pues bien, yo en Classroom les había obviamente enviado un archivo con lo que era el frecuencia. Aquí está. Tenían que emplear este.
cargo para que lo veamos. Y es más, ya lo habíamos explicado en clase, ya habíamos visto qué es lo que hace, cómo trabaja ese frecuencímetro, y aquí está el código del frecuencímetro. Muy rápidamente, acuérdense que lo único que hicimos para el medidor de frecuencia era, obviamente, configurar el sistema temporizador con el reloj a cristal para que me hiciera hincapié en los intervalos de tiempo de un segundo, que estuviera cada vez que realiza un intervalo de un segundo, me avise a través de la interrupción debido a la bandera TII, TIFG del TAR, me avise cuándo ocurre ese segundo. ¿Para qué? Para que por medio de la terminal P1.3, que la configuramos para que trabajara para la detección de flancos de subida, esta terminal cada vez que detecta un flanco de subida, incrementaba una variable pulso. Pues es que entre flanco y flanco de subida tengo el periodo de una señal. Entonces ahí estaría contabilizando, obviamente, cuántos periodos han ocurrido durante un segundo, y quien lleva el segundo es el sistema temporizador. Aquí ya está el programa del frecuencímetro, que ese ya lo tenían disponible. Lo único que se les quedó como tarea es que en el programa principal, ustedes, ya la variable frecuencia, la trabajaran para sacar los dígitos y poder mandar a la pantalla del LCD el valor de esa frecuencia. Tenemos un código el cual, en este caso, pues separaba los dígitos haciendo restas sucesivas para poder sacar cada uno de los dígitos que tenía entonces mi variable frecuencia. Pero ustedes eligieron utilizar una función que es la S'F. La vamos a analizar más adelante. Está bien, pero lo que no conocían es que esa función pues saca basura. De repente ustedes veían basura en su LCD y no sabían ni por qué. Es lo que vamos a ver más adelante. Por eso les digo, mejor ocupen lo que ya conocen, lo que funciona correctamente, y ya después pueden ir a buscar otros tipos de funciones para poder trabajar. Pero bueno, la primera parte del examen, que consistía en medir la frecuencia de las señales generadas a través de la terminal P2.1 y que cambia a través de P2.5, pues únicamente consistía en fusionar este código, este pequeño código que es el frecuencímetro, con el código que les dejé en el examen, que es para generar estas tres frecuencias. Es esta parte, la configuración y del temporizador, para que funcione como salida de comparación, esté generando un PWM, aquí está el modo de salida, es el 7, y cada vez que presione la terminal de 2.5, hiciera nada más el cambio de los valores que se le mandan a TA1CCR1 y al TA1CCR0, que controla la frecuencia, y el otro el ciclo activo útil. Entonces lo único que consistía era en combinar ambos códigos. Combinar el del frecuencímetro, que aquí está la generación de un segundo, y esta generación de un segundo lo hace el timer 0. Aquí está el timer 0. Aquí está, y con el CR0, que cuenta hasta el 32.767 para conseguir el periodo de un segundo, y nos está avisando cuándo ocurre eso. La terminal P1.3 es la que es encargada de estar censando los flancos de subida de cada señal para andar determinando periodos. ¿Cuántos periodos se cuentan en un segundo? Profe, tengo una duda. Dígame. Con el TACCR0 y el TA1CCR0, los dos están ocupando el reloj Exacto. auxiliar. Así, los dos aquí están. Aquí están. Sí, tanto el TACTL, que es el primer sistema temporizador, como el TA1CTL, que es el segundo temporizador, ambos están ocupando aquí en la opción TACL bajo 1 el reloj a cristal. Ok. Los dos, los dos, los dos, los dos. Los dos están ocupando el reloj a cristal. El primero para, obviamente, generar el periodo de tiempo de un segundo para hacer el frecuencímetro. El segundo, pues, el mismo cristal para generar una frecuencia lo más exacta posible. Y bueno, aquí están los dos ocupando el reloj cristal. No sé si tienen otra duda.
Parece que no. Si no, me van interrumpiendo, no se preocupen ustedes. Interrúmpanme en el momento en que tengan alguna duda. Y bueno, lo único que consistía la primera parte del examen, el 50% de su examen, era en desplegar en la pantalla del LCD, de su display de cristal líquido, la frecuencia. Y ok, vamos a ello. Bien, y entonces el mismo principio, la teoría del 1.3 se encarga de estar contando los flancos de subida que ocurren. Quien da la pauta para saber si ya pasó un segundo es el temporizador y cada segundo estamos reportando cuántos pulsos se almacenaron y ese es el equivalente a la frecuencia. Y obviamente les había platicado de una variable que una vez que ya estuviéramos seguros de que ocurrió el segundo, más bien ya que ocurrió el segundo, esa variable la pongo en 1 para que el programa principal, mientras b sea igual a 0, o sea, me quedo ya después de que fue 1, ya tenemos el dato de la frecuencia que almacenó la variable pulsos y que se la pasamos a la variable frecuencia. Y ok, nos vamos al programa principal. Todos, la gran mayoría, ocuparon la función sprintf. Aquí está. ¿Está bien? La función sprintf lo que hace es que en un arreglo, aquí denominado DAR, hace la separación de los dígitos, en este caso del tipo char, de la variable que ustedes colocan acá. Él se encarga de hacer las divisiones, las restas sucesivas, y va sacando los dígitos de la variable frecuencia y los va guardando en este arreglo. Este arreglo solamente lo declaramos con 5 elementos. Aquí están los 5 elementos. La característica que tiene esta función sprintf es de que si al hacer la conversión solamente se encontró que esa conversión, el resultado son 3 dígitos, pues las acomoda de la siguiente forma. Aquí va la centena, la decena y la unidad. Y los demás elementos contendrán basura. Por eso en el momento en que ustedes mandaban a hacer la impresión de frecuencia, unas veces les marcaba basura, quedaba allí un espacio con basura. ¿Por qué? Porque ustedes andaban mandando a hacer la impresión de todos los elementos del arreglo, y a lo mejor 2 contenían basura. Y por eso muestran los dígitos, luego basura. Después de esta función sprintf, ya que una vez separé mis dígitos, pues obviamente en la función comando, borrar mi pantalla del LCD, posiciono el cursor en la primera línea, hago la impresión de la letra F, igual, luego con un bucle for, tomo los datos del arreglo, donde se hizo la separación de los dígitos, lo mando a la pantalla de mi LCD y hago la impresión de dato LCD, ya nada más con las letras HZ para que sea la frecuencia. Dejen bajar este código al micro, ya lo bajé al micro, para mostrar la pantalla. ¿Se ve? Ahí está, y ahí está la primera frecuencia, la de 840. En el momento, para poder hacer el cambio de la frecuencia de los puntos. Profe, lo escucho mal. No sé si nada más sea yo. Sí, permítame, es que me separé un poco del micrófono, también por eso. Sí, nos escucha bien, profe. Sí, bueno, permítame, dejen hacer el cambio ya de la frecuencia. No, yo sí lo escucho entrecortado. Ok, ahí está la segunda frecuencia, 2520. Ahí está el cambio, dejen colocando la frecuencia. Ya está la tercera frecuencia.
1600. Nuevamente, nuestro medidor de frecuencia tiene una exactitud de más o menos un Hz. Profe, ¿podría repetir? Es que no se le escucha bien. Cuando estaba en 840, no sé, dijo algo, pero no se escucha nada. ¿Ahorita ya me escucha bien o todavía no? No, yo tampoco lo escucho bien. Déjame moverme un poco. A ver, ¿ya me escuchan mejor? Sí, a ver, ¿me podría repetir, por favor? ¿Qué no escucho? A ver, dime. Ya andaba explicando y que ya no escucho. Más bien, ¿qué andaba explicando? Para tener la hilatura de eso. Nada más les estaba explicando que ahorita estoy haciendo el cambio de frecuencias y les estoy mostrando en la pantalla del LCD. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Y ojo, no era hacer el cálculo, era obviamente tomar la terminal de salida, la P2.1, conectarse a la P2.3, y de esa forma es lo que estamos viendo en la pantalla. Ahí estamos viendo las frecuencias. Hasta inclusive pueden ver que de repente sale 4682, 4681, precisamente porque está en su edición. Los programas que tomaron ahí como ejemplo, solamente a alguien se le ocurrió hacer los cálculos. Mandaron esos cálculos pues, a la pantalla del LCD. Eso no era lo correcto, y los cálculos estaban obviamente estáticos. Y pues por ende se corrieron los programas, no lo vuelvan a hacer. Yo les sugiero, yo sé que es la red para hacer todo eso, que no vean la consecuencia en que hicieron un programa erróneo. Obviamente muchos tienen ese programa erróneo y por eso tuvieron mal la parte o la medición de la frecuencia. Pues bueno, eso es lo único que tenían que hacer para el 50% de su examen. Funcionar ambos programas y poder ver en la pantalla de su LCD las tres frecuencias, que ahí están. Esa era la primera parte de su código. E inclusive les hice hincapié en el examen que no era necesario ver simultáneamente frecuencia y ciclo. No era necesario verlo en la misma pantalla y simultáneamente. ¿Por qué? Porque pues, obviamente iban a tener un código más pesado y pueden ir haciendo parte por parte. Pero bueno, esa era la primera parte del examen y el integrar ese código con lo que les había mandado para generar frecuencias, pues no les iba a llevar más de 5 minutos el andar copiando, pegando todo en su lugar, verificando que funcionara. Pues podríamos ahí hasta, se podrían haber tardado hasta 30 minutos. Eso era más que suficiente para poder en funcionamiento esa parte del código. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda acerca del medidor de frecuencia? Yo sí tengo una, profe. Adelante, dígame. Entonces, ¿para qué sirve el primer, el reloj, el auxiliar, el TACCR0? ¿Para qué lo ocupamos? El que genera ciclos de un segundo. A ver, ¿recuerda usted el programa del medidor de frecuencia? Sí. ¿Cuál es la función del medidor de frecuencia? ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál es digamos, la teoría para medir frecuencia? Es contar las veces que llega al TACCR0, ¿no? No, póngalo hasta sin el micro. Un medidor de frecuencia se basa en conocer cuántos ciclos de una señal se repiten en un segundo. Un segundo, sí. Ok, entonces vamos a ver eso. Ahí en la pantalla de la computadora, pues vea, tenemos precisamente esto. Aquí el timer 0 lo estoy ocupando para que genere un periodo de tiempo de un segundo. ¿Quién me va a avisar cuándo ocurrió el segundo? El timer 0. Por eso lo estoy configurando de esa forma al TACCR0 y lo estoy alimentando al sistema temporizador con el reloj a cristal. Recuerden que el reloj a cristal es más estable, más exacto en sus oscilaciones y por eso ocupé el cristal
para generar el medidor de frecuencia. Entonces, esa parte es del frecuencímetro. No sé si ya te quedó más claro. Sí. ¿Sí? Y por eso te haces R0, como el cristal es de 32.768 Hz, el número de pulsos va en THz R0 menos 1 para generar un periodo de tiempo de 1 segundo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Ok, cuando ocurre ese segundo, precisamente hay la interrupción que me avisa que ya ocurrió el segundo. Aquí está, que es en todo este pragma. Aquí, debido a la bandera TIFG, salta aquí el código y me avisa, ya ocurrió el segundo. ¿Qué quieres hacer? Ah, pues mientras, yo puse a trabajar la terminal de 1.3 para que detectara todos los flancos de subida. Y ahí en un segundo. Entonces, aquí con esta señal, lo que está haciendo la terminal P1.3, cada vez que detecta un flanco de subida, incrementa en uno su contador. Otro flanco de subida, incrementa su contador y así sucesivamente va incrementando. Y entonces él va contando los periodos y quien le dice ya deje, cuántos periodos has contado en un segundo, pues es el timer. Y la variable pulsos se le pasa a frecuencia y pulso lo volvemos cero. Y ya lo único que necesitamos en el programa principal es que la variable frecuencia sea impresa en el LCD para mostrarnos la frecuencia de la señal medida. Y eso era todo lo que tenían que hacer en la primera parte del examen. Aquí está. Es integrar ambos programas, el medidor de frecuencia, junto con el que les envié para medir la frecuencia. ¿Alguna otra duda que tengan? Adelante. Ok, entonces el P2.2 saca la señal, el P1.1 la recibe y va contando, y el timer 0 lo que se encarga es de cortar hasta 1 segundo e imprimirlo. Así es. Sí, pero es la Ah, terminal ok. P1.3. La P1.3 es Sí, P1.3. la que se ingresa a la señal. Y P2.1 es donde sale la señal y P2.5 es el botón para hacer el cambio de la señal, cualquiera de estas tres que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la primera parte. Ahora vamos con la segunda. En la segunda parte de su examen se les pedía, en este caso, medir el ciclo activo útil. Vean. Dejen cambiar la señal. La película. Ahí está, la de más baja frecuencia. En este caso, observen de esta señal que el ciclo activo pues, es mayor que el no activo. Entonces se trataba de medir todo este tiempo, desde aquí, desde el flanco de subida de la señal, todo el tiempo que permanece en 1, hasta que viene este flanco de bajada. Entonces, en eso consistía la segunda parte del examen. Un favor, Luis Enrique, no sé si puedas apagar tu micrófono, que se mete un poco de ruido. Gracias. Y en eso consistía. A ver, ¿cómo se imaginan que podrían haber hecho la medición de ese ciclo activo? Medir el tiempo en el cual esta señal obviamente permanece en uno lógico, es decir, de donde empezó el flanco de subida hasta donde llega el flanco de bajada. Eso es lo que tenían que reportar en su medición. Y si nos damos cuenta aquí aproximadamente entre los dos cursores que coloqué, el ciclo activo de la señal son de 915 microsegundos, que bueno, no lo puse perfecto. Tiene que ser de 916 microsegundos ese ciclo activo. Entonces, ¿cómo se les ocurriría realizar la medición de ese ciclo activo útil? Con todo lo que hemos visto. ¿Qué herramientas se utilizarían para poder hacer la medición?
¿Cómo puedo medir el tiempo que dura toda la señal en estado lógico 1? Ideas, ¿qué se les ocurrió? Pues es el tiempo del TA1CCR1. No, pero mira, vamos a lo siguiente. En este caso, yo lo conozco porque yo se los coloqué aquí. Pero haz de cuenta que yo les estoy mandando una señal de un generador que ustedes desconocen desde frecuencia y ciclo activo útil. Para su examen, pues obviamente yo generé estas frecuencias para que tuvieran como que una base y ustedes pues, hacen el cálculo para saber qué es lo que tendrían que leer en el LCD. Pero si ustedes tuvieran una señal así, que no supieran ni frecuencia ni ciclo activo útil, ¿cómo le hago para medir ese tiempo del ciclo activo? Yo quiero saber el tiempo que hay entre este flanco de subida y este flanco de bajada. Con lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué se les ocurre hacer para conocer ese tiempo? Podría ser con la práctica 3, me parece, donde especificamos, bueno, se hacía la medición del tiempo después del cruce por cero. Sí, En este puede caso, ser de esa forma. ¿Y aquí cómo lo implementaríamos? ¿Qué se te ocurre hacer? aquí sería jugar con los estados bajos y altos. Así es. Así es, así es. Miren, si de alguna manera yo detecto el flanco de subida y a partir de ahí que alguien me ayude a contar desde que yo detecté ese flanco de subida, vaya contando, 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 incrementando su cuenta, hasta medir el resultado en microsegundos, pues que vaya incrementando de microsegundo en microsegundo a alguien. Y después cuando se detecte el flanco de bajada, pues me diga, oye, pues, ¿cuántos microsegundos contaste desde el flanco de subida hasta el flanco de bajada? Pues tantos. Ah, pues ese es el periodo del ciclo activo útil. ¿Quién me podría detectar los flancos y quién podría ayudarme en la cuenta? Bueno, mientras siguen pensando, una pregunta, muchachos. ¿Ya les hicieron la encuesta para especialidad? Ya, profe, lo hicieron el 15 de mayo, me parece. Sí, hicieron rápido. Otra pregunta. ¿Algunos de ustedes optaron por electrónica turno matutino? No, yo me fui a despertino. Yo sí, profesor. ¿Se ha comunicado con usted para decirle algo acerca de este grupo? No, no me ha llegado ningún correo. Ah, ok. Sí, porque Porque, miren, por lo ah, siguiente, le platico, este, y bueno, ahorita le digo lo siguiente. Tuvimos una reunión el viernes pasado, en donde me comentaron las autoridades de que el grupo de electrónica turno matutino tenía hasta el momento en sus encuestas, en las encuestas de ellos, y miren, esas encuestas son para ver nada más la cantidad de grupos que se necesitan de cada especialidad. Me comentaban que hasta el momento había 8 alumnos que tenían la intención de inscribirse en el turno matutino y que querían desaparecer el grupo o mandarlos a la tarde. Les dije que no. Por lo siguiente, porque les dije, bueno, ¿y cuántos faltan alumnos por ser encuestados? No, pues todavía les faltan como 60, pero que ya no contestaron la encuesta y ya no la van a hacer. Bueno, de todas maneras, a final de cuentas, querían desaparecer. Les dije, no, conserven el grupo, por favor, en el turno matutino.
Sí, pero es que si no se llena, que los muchachos se pasen a la tarde. Le dije, ya vemos eso después. Mire, la situación va de la siguiente forma. Ustedes inscríbanse en el turno que deseen. Si hay 8 muchachos en el turno matutino, el grupo debe de permanecer abierto. ¿Por qué? Porque pues, obviamente la demanda de cada especialidad. Si ustedes desean tomar acústica, les deben de respetar así sea un solo alumno, porque ya es, digamos, su opción terminal. Deben de permanecer abiertos precisamente porque pues, ustedes en su plan, proyecto de vida que tienen para salir de la escuela, pues dicen, yo me quiero especializar en acústica porque pues yo ya me vi o ya tengo planes de trabajar en un lugar donde se requieren de los conceptos de acústica, computación o de cualquier otra especialidad. Y lo mismo va para los demás, ¿eh? Si por ahí control también escuché que tienen pocos en el turno matutino y quieren, vayan a deshacer el grupo, X de cosas. La escuela les debe de proporcionar la inscripción y mantener el grupo, así sean uno. ¿Por qué? Porque está ofertado en la página de CIME que se cuenta con 5 opciones terminales. Y en este caso, si de repente las autoridades les dicen, oye, te vas a tener que cambiar al turno vespertino, pues nada más díganle que no, que se quedan en el matutino y eso sería todo. Ya después los profesores de la especialidad los van a apoyar, que de hecho, como les comento, como la página de CIME les dice que tienen la opción de elegir cualquiera de las 5 opciones terminales, eso es más que suficiente para que los grupos de especialidad queden abiertos con cualquier cantidad de alumnos. Y bueno, y todavía falta, todavía de los 60 alumnos que andan, que no recibieron encuesta, que se vayan a inscribir, y por lo regular siempre ha ocurrido así. En electrónica, al principio el resultado de esa encuesta arroja pocos alumnos. El semestre pasado arrojaron que eran 6 alumnos. Terminaron las inscripciones y se tenía hasta sobrecupo tanto turno matutino como vespertino. Entonces, si por ahí les llega algún correo de control escolar, las autoridades que se va a cerrar el grupo, no, ustedes inscríbanse, no hay ningún problema, inscríbanse en el turno matutino, si así les conviene, y mucho ojo, no sé cómo vaya a pasar el siguiente semestre, porque ya ven que quieren que sea algo híbrido, que estemos mitad del tiempo en la escuela y mitad del tiempo a distancia, entonces elijan bien su turno, si les conviene el matutino, quédense en el matutino, ¿de acuerdo? Más que nada es eso. Ok, profesor, gracias. Sí, de nada, y Gracias, ya profe. me van avisando acerca de si les llegó algún mensaje por parte de la autoridad y nada más, que no debe de ser, que los deben de dejar inscribir normal. Esto ya lo sabremos, yo creo que a partir del 2 al 6 de agosto creo que se inscriben o no les han dado las fechas de inscripción. No, no nos han dicho nada. No, no han dicho nada. De hecho, pensábamos que cuando mandáramos el correo de qué especialidad quisiéramos, pues nos iban a responder o algo, pero pues no, no, no respondieron nada. No, es que nada más son encuestas y esas encuestas, pues miren, están bien, esas encuestas están bien para saber más o menos qué tantos grupos se van a abrir de cada especialidad, pero que al final reporten que son verídicas, pues no, porque ustedes se pueden arrepentir de repente y decir, no, ya no quiero computación, ya me voy a comunicaciones, o ya no me voy a comunicaciones, voy a acústica, todavía pueden cambiar, o sea, esas encuestas no son así como que ya tú te vas a inscribir aquí, 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 y se acabó. Ya se van a mover mucho esos grupos y a lo mejor algunos grupos de especialidad crecen y otros bajan de cantidad de alumnos. Pero bueno, para agosto se van a inscribir. Eso nada más es para esa situación. Y bueno, ya me estarán avisando si de repente les dicen que se tienen que cambiar de turno en electrónica. No se preocupen, ya vemos la manera de que ustedes queden en el turno matutino, porque les conviene, obviamente, si son del turno matutino, quieren continuar en el turno matutino, no los van a enviar al vespertino, nada más por una baja ocupabilidad. Eso ya lo tratamos después si gusta. Nada más era esa pequeña inquietud. Bueno, continuemos con esto de cómo medir entonces el ciclo activo útil. Entonces, para medir el ciclo activo útil de la señal, vean, solamente necesitamos detectar tanto el flanco de subida de la señal y después el flanco de bajada.
y que alguien me ayude a contabilizar el tiempo que ocurrió entre el flanco de subida y el flanco de bajada. ¿A quién se les ocurre configurar para que me detecte estos flancos de subida o de bajada? Me habían comentado que con las entradas de captura, se puede con las entradas de captura, pero para no complicarnos tanto la vida, también con qué podemos hacerlo. ¿Se acuerdan cuando vimos puertos? ¿Cómo funcionan las interrupciones de cada una de las terminales del puerto? ¿Qué detectan para poder interrumpir? No me digan que ya se les olvidó. A ver, chequen, aquí es el problema. ¿Cómo está configurada la terminal P1.3? Ahí que está detectando la terminal P1.3 para la medición de frecuencia. A ver, chequenlo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, es como entrada. Ajá, es como entrada, pero ¿y después? Ya la configuré como entrada. ¿Y después qué pasa con ella? ¿Cómo está configurada? Está detectando flancos de subida, ¿no? Exactamente. Entonces vean, la terminal P1.3 la puedo utilizar para detectar este flanco de subida y cuando detecte este flanco de subida, que me diga a alguien que empiece a contar el tiempo hasta que ocurra el flanco de bajada y yo puedo reconfigurar nuevamente esta terminal para que funcione como flanco de bajada y ya quien esté llevando el tiempo me diga cuánto tiempo se llevó entre el flanco de subida y flanco de bajada y eso poderlo enviar a su LCD. Ok, este programa es casi el mismo. Aquí está los arreglos para generar las frecuencias. Aquí está la configuración del temporizador 1 para generar las frecuencias, que salga por P2.1. El cambio de los valores de los registros para cambiar frecuencia y ciclo activo útil. Y la interrupción para ir haciendo el cambio cada vez que se presiona P2.5. Bien. Mucho ojo. Aquí para hacer la medición del ciclo activo útil, utilizo la misma terminal P1.3. P1.3 la configuro como flanco para que responda a los flancos de subida a través de interrupción. Y obviamente me indique cuando ocurrió el flanco de subida de la terminal. Pone a contar a alguien, ahorita vemos a quién es el que pone a contar, todo este intervalo de tiempo. Cuando viene el flanco de bajada, reconfiguro esta misma terminal para que ahora reaccione al flanco de bajada, para que cuando venga este flanco, a quien puse a contar, le diga cuánto contaste desde que detecté el flanco de subida hasta que detecté el flanco de bajada. Tanto, pues esa es la duración del ciclo activo útil. Procésalo,
haz la impresión en el LCD y listo. Vean entonces. Aquí en su programa, ahora en el que tenemos en la pantalla, lo que hice fue lo siguiente. Ahora puse a funcionar el sistema temporizador, el timer 0, con el deseo, el que está trabajando a 1 MHz, sus periodos de tiempo de incremento es de 1 microsegundo el sistema temporizador, y lo puse en el modo de funcionamiento continuo, que él esté contando desde 0 hasta el 65.535, vuelva a iniciar su cuenta, y vean, ni siquiera coloqué que me avisara cuándo ocurrieron las interrupciones. Entonces él está contando. El TAR está contando. Después configuré la terminal P1.3 como entrada de interrupción y que responda a los flancos de subida. ¿Ok? El programa principal no hace nada mientras no tenga un dato válido, al igual que el del frecuencímetro. Y vamos a ver dónde se valida ese dato. Bien. Pues entonces, ya le coloco a la terminal 1.3, la salida del generador de frecuencias. Está saliendo esta señal y de repente ocurre el flanco de subida. Ya detectó el flanco de subida. Entonces vamos a ver qué hace el código cuando detecta el flanco de subida. Ocurre la interrupción debido a la terminal P1.3. Salta el vector de interrupción del puerto 1. Pregunta, ¿la terminal P1.3 fue la que pidió interrupción? A través aquí del registro IFG. Sí. Yo me voy a ayudar de una variable auxiliar, ahorita les explico para qué es. Esta P, en un principio está en 0. ¿P es igual a 0? Sí. Ok. Estoy detectando el flanco de subida de la señal. El registro de cuenta del temporizador, que es el TAR, ponlo en 0. Ok, lo pongo en 0. Reconfigura la terminal P1.3 para que ahora responda a los flancos de bajada. Lo que he hecho hasta el momento aquí, cuando detecté el flanco de subida, es que la terminal P1.3 ya la estoy reconfigurando para que ahora responda a los flancos de bajada. Al mismo tiempo aquí, el registro del sistema temporizador, el que lleva la cuenta, el TAR, lo puse en 0. Y él va llevando incrementos de cuenta de 1 microsegundo en 1 microsegundo. Entonces, ya detecté el flanco de subida, listo. El TAR lo pongo en 0 para que empiece una cuenta limpia desde 0, desde el momento en que detecté, obviamente, el flanco de subida. Le configuro la terminal para que ahora reaccione a flanco de bajada. Mi variable P la pongo en 1. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que tenga que entrar aquí a la interrupción, pues ya no entra esta parte, sino a la segunda que les voy a explicar. Pues bueno, ya reconfiguré todo esto. El TAR empezó una cuenta desde 0, ya se está incrementando, regreso al programa principal, y aquí está, porque todavía la variable B no es igual a 1. Entonces está esperando a que se haga la lectura. Y bueno, ok, el TAR está contando, se va incrementando cada microsegundo, está contando cuántos microsegundos hay desde que detectó el flanco de subida, y él sigue incrementando su cuenta. Viene el flanco de bajada. Recuerden que ya reconfiguré la terminal para detectar el flanco de bajada. Pues viene el flanco de bajada, lo detecta la terminal y salta la interrupción. ¿Fue la terminal P1.3 quien pidió la interrupción? Sí. ¿P es igual a 0? Pues no, porque aquí ya P es igual a 1. Entonces salta al else de este ciclo y lo único que hace es que lo que tenga el TAR más 1 se lo manda a una variable que se llama ciclo útil. Ya, porque es el tiempo que transcurrió entre el flanco de subida y ahora que ya detecté el flanco de bajada, aquí está el tiempo. Y ahora no le resto 1 porque ahora necesito ese pulso que se contó de cuando el TAR está cambiando de 0 a 1. Por eso le sumo un 1. La variable B, que es la que me va a permitir avanzar en mi programa principal, ya la hago 1. La variable P, la vuelvo 0. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a reconfigurar ahora la terminal P1.3 para que vuelva a detectar flancos de subida. ¿Por qué? Para que esté lista la terminal, para que cuando venga el siguiente flanco de subida, ya esté disponible para medir a otra vez todo este ciclo activo útil. Y eso es todo lo que hace esta interrupción, y era todo lo que tenían que hacer para medir el tiempo de duración de
el ciclo activo útil. Y bien, ya que hice todo esto, ya el programa principal lo único que hace es que ya B ya no es igual a 0, ya es igual a 1, ya obtuve el ciclo útil, lo paso a la función s'printf, para que obviamente separe los dígitos de lo que tiene la variable ciclo útil, los guarde en el arreglo tipo DA con un formato tipo chat. Ok, en este caso, pues mando mi cursor al inicio de la segunda línea, mando a imprimir una C, es igual, de ciclo útil, y empiezo a extraer los datos del arreglo, y le coloco microsegundos. Y aquí pongo un delay cycles, porque ahora el micro, aquí ya no tiene que esperar un segundo para hacer la medición. Aquí, tan luego hace la medición el micro, ya está preparado para leer el siguiente dato, que la terminal P1.3 ya esté disponible para detectar el siguiente ciclo activo, el siguiente flanco de subida, y pueda realizar todo el mismo proceso, y vuelvo a colocar a B en 0. Y les voy a mostrar qué es lo que pasaría si esta función delay cycles la quito. Bueno, dejen compilar ese código. No sé si tengan alguna duda, adelante. Profe, si lo quisiera en porcentaje nada más sería como una regla de 3, ¿no? De Es, cuánto tiempo tarda desde un flanco de subida hasta el otro, que sería, quien dice, el periodo, y hacer la relación, ¿no? Del 100% hasta cuánto tiempo está detectando el cambio. exacto, ahí tendríamos que hacer la regla de 3, pero en este caso les pedí el tiempo, así que la regla de 3 no la utilizamos precisamente porque tenemos el tiempo. Y sí, así como tú lo mencionas, podríamos hacer la regla de 3 para el porcentaje. Listo, dejen bajar este código al micro. Lo pongo a funcionar. Ok, vemos en el osciloscopio, esta es la primera frecuencia de 840 Hz. El ciclo activo, pues más o menos 915 microsegundos. Pues vamos a ver. Aportando el LCD. Ahí está. 916, 18 microsegundos, porque obviamente no tenemos una sincronía exacta con la señal. Y eso es lo que nos está reportando, un valor muy cercano. Lo que queremos hacer, si queremos ser más exactos, tendríamos que tomar unas 10 mediciones, hacer el promedio y desplegarlo. Pero ahí está perfectamente, y ahí está funcionando la forma en que tenían que haber dado lo que sería el tiempo del ciclo activo 1. Y bueno, y ahí podemos ver los cambios de los dígitos, vean, entre 914, 918, 916. Como les menciono, aquí el micro está funcionando más rápido, por eso coloqué este delay cycles. Si yo quito este delay cycles, como las mediciones de lo que es en este caso el ciclo activo útil, lo hace ya muy rápido el micro, vean lo que ocurre. Ya no sé si ahí hay un 6, un 8, un 4 o qué habrá. ¿Por qué? Porque obviamente ya aquí la medición del ciclo activo útil lo hace más rápido el micro, no tiene que andar esperando un segundo como el frecuencímetro para poder estar haciendo la medición. Entonces aquí, tan pronto obtengo un ciclo activo de la señal, ya está esperando la terminal P1.3, el siguiente flanco de subida, ya lo detectó, vuelve a hacer todo su cálculo, toda la medición junto con el TAP y manda la información. Y vean, es tan rápido que a veces ahí no sabemos si hay un 6, un 4 o un 8. Entonces por eso coloqué este pequeño retardo para que obviamente no haga tan rápido la lectura de la información. Se espera un poco antes de mandarme la siguiente lectura. Que haga, bueno, otra vez el proceso de medición. Bueno, lo que les mencionaba también de la función sprint. Aquí a muchos de ustedes me estaban mostrando en las pantallas de su LCD basura.
¿Y era por qué? Porque ya les expliqué más o menos la función de ese print. Hace la conversión de la variable que ustedes coloquen en formato tipo char, es decir, separa cada uno de los dígitos en esta función en formato tipo char y los guarda en un arreglo. Si la conversión de esta variable solamente contiene 3 dígitos, pues aquí guarda, como les había dicho, la centena, la decena, la unidad, basura, basura. Y por eso yo tuve que crear dentro del bucle for, de donde ustedes mandan a hacer la impresión de los datos del arreglo, un if, en el cual si el dato comprendido dentro del arreglo está entre el 30 hexadecimal o el 39 hexadecimal, que son los dígitos del 0 al 1, que sí le permite hacer la impresión. Si no es ninguno de esos datos, pues entonces que no imprima nada para evitar ver basura. Dejen quitar esta parte. Ahí, solamente. Bajo nuevamente el código. Ejecuto el código y vean en el LCD. Me está apareciendo basura. Después de los 3 dígitos que me imprime lo que es el periodo de tiempo, pues tengo basura. Pues sí, obvio, porque esa función únicamente reporta en el arreglo los dígitos resultantes de la conversión. Si fueron 3, 2 o 1, ahí lo reporta. Todo lo demás lo llena de basura. Entonces hay que hacer otro pequeño código para eliminar esto que no me interesa, que es la basura. Entonces, por eso cuando me entregaron muchos la práctica de lo que fue el LDRGB, veíamos mucha basura en su LCD. ¿Por qué? Porque andaban utilizando esa función sprintf, cuando lo más idóneo es que hubieran utilizado lo que vimos aquí en clase. Y después ya veíamos esta función. Por eso les dije, investiguen de qué se trata esa función. Y bueno, regreso a esto. Y ahora, dejen volver a cargar el programa. Lo ejecuto. Ahí está la primera frecuencia, su ciclo activo. Bien, dejen cambiar la frecuencia. Ahí está. Ahora esta señal es la de 2.5 kHz. Su ciclo activo útil es de aquí 121 microsegundos. 122 microsegundos. Vamos a ver. Aquí está, ya la está reportando. 124, 122 microsegundos el ciclo activo de la señal de 2.5 kHz. Vamos por la siguiente señal, la de 5K. Llega la de 4.5K. Sigue siendo. Es que aquí tengo yo mis rebotes porque traigo. Ahí está. Mi botón. Listo. Entonces aquí tenemos ahora la señal. Esta es la de 4.61 kHz. El ciclo activo útil. Voy colocándolo bien, lo mejor posible. Igual tiene que ser idéntico al anterior de 122 microsegundos. Ahí está. Y en el LCD, ahí está, 122 microsegundos.
Entonces, en eso consistía la segunda parte de su examen, y como bien se los puse en el texto del examen y que tenían que leerlo bien, no necesitaba que me mostraran las dos lecturas simultáneamente. Primero me podía mostrar frecuencias y luego me podía mostrar lo que eran los ciclos activos útiles, y aquí está el código. Esto sería aquí todo el misterio de cómo medir el ciclo activo, y se utiliza pues, obviamente la terminal 1.3 configurada para flancos de subida primero, ya que detectó el flanco de subida, la reconfiguro para que detecte el flanco de bajada y vuelvo a repetir todo el proceso. En ese inter, quien me ayuda a contar el tiempo es el temporizador cero, el TAR. Cuando detecto el flanco de subida lo mando a cero, lo dejo que siga contando. Ya detecté el flanco de bajada, leo lo que tiene el TAR, se lo mando a una variable ciclo útil, reconfiguro la terminal 1.3 y a imprimir información. No sé si tengan alguna duda, adelante. Profe, Sí, dígame. bueno, yo tenía una duda en mi LCD, porque cuando hice el RGB, había veces que se mantenía estático, pero había veces que en el, en el LCD, me corría muy rápido todo, no se detenía, entonces no se mantenía estático, no sé a qué se deba, si fue porque usé el que había dicho que no habíamos ocupado, o porque estaba mal conectado, no sé. Sí, fue precisamente por haber utilizado esta función, la función sprint. Tú mandas obviamente a hacer la conversión de datos, luego los mandas a hacer impresión al LCD, pero si te olvidaste de volver a colocar el lugar donde quieras que empiece a hacer impresión, pues obviamente vas a hacer que se vea que todo está corriendo, ahí no se detienen los caracteres y se imprimen uno tras el otro. Y también otra de las cosas, si no pones un delay cycles, o detienes la impresión de alguna forma que esté constantemente haciendo la impresión en el LCD, por eso vas a ver un parpadeo o que no se esté quieta la información. Y ve, aquí en este caso yo no vuelvo a hacer impresión en el LCD hasta que tenga otro dato disponible. Si ustedes, cuando me entregaron esa práctica del RGB y que lo noté, pues no hacían una pausa. Inmediatamente volvían a mandar información y de repente la información se amontonaba. Ocurría una detrás de otra. Salía la información una detrás de otra. Hubo quienes ya trabajaron un poco más esta función junto con los comandos del LCD y hasta crearon funciones ya ocupando estas básicas. Eso es lo ideal. Pero miren, a final de cuentas, yo prefiero que mejor empecemos a trabajar con lo que les voy mostrando, que es lo básico, y de alguna otra forma ya lo he probado y comprobado muchas veces, que eso está estructurado para que sea lo más rápido posible. Como estamos acostumbrados a utilizar los lenguajes de alto nivel, pues ¿qué hará ese printf? ¿Quién sabe? Pero me hace la conversión. Divide, suma, arregla, y les aseguro que se lleva mucho más ciclos de reloj que la separación de dígitos que vimos en clase. Adicionalmente, el utilizar esta función sprintf requiere que adicionemos la librería que se te dio a lo que es nuestro proyecto. Y al ver qué tantos archivos incluye, vean, antes nada más teníamos la librería del LCD y el IO 430G2553.h. Con la inclusión únicamente de la SPDIO, vean todos los encabezados, las librerías que utiliza la STDIO para simplemente hacer eso, ese print nosotros lo podríamos haber hecho con nuestros bucles while, que habíamos visto en clase, que son pues, únicamente 5 bucles while, muy rápidos. Y podemos ver los ciclos de reloj que se lleva esa función de ese printf, y les aseguro que se va a llevar mucho más ciclos en la
función que nosotros hayamos hecho. No siempre digamos que ya estas funciones poderosas es lo mejor. Cuando necesitamos rapidez, pues esta no nos va a dar rapidez, al contrario, nos va a entorpecer la labor hasta del micro y nos va a tardar más. Ustedes dirán, pero ¿por qué si el micro está trabajando a 1 MHz y ya programé todo y es muy lento? Pues precisamente por esto. Conforme vayamos ocupando más funciones, más lento vamos a hacer el micro. Y también hay otra cosa. Las interrupciones no ocurren de manera instantánea. Cuando se detectó el flanco de subida de la señal, hay entre 15 a 20 ciclos de reloj que tarda el microcontrolador de pasar del programa principal a la rutina de servicio de interrupción. Esto es en todos los micros. Y de la misma forma, cuando ya terminamos la interrupción, tarda de 10 a 15 ciclos en salir. Es decir, que ya perdimos entre 25 a 30 ciclos con el simple hecho de entrar y salir de la interrupción, más el código que haya en medio. Y eso lo va a medir muy bien. Por eso, si ustedes probaron el medidor de frecuencia con frecuencias más grandes, de repente podrían ver que no podían ser medidas. Y es por eso. Porque llega el momento en que es tan rápido el cambio que hay en la terminal P1.3 que no alcanza a reaccionar cuando llegue el siguiente flanco de subida y no alcanza a hacer bien su trabajo y el micro. La solución es incrementar la velocidad del deseo. Al cambiar la velocidad del deseo, solamente esta librería ya no funciona porque esta está creada para únicamente 1 MHz. Tendríamos que cambiar todos los delay cycles ahora para hacer las demoras de tiempo de 40 microsegundos a la nueva velocidad del reloj que se esté trabajando. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Adelante. ¿No? Y bueno, todo esto va encaminado para nuestra siguiente práctica, la número 5. Vamos a ocupar el sensor de distancia ultrasónico que les había pedido. Y obviamente vean lo siguiente, aquí está la hoja de especificaciones del sensor. Este sensor posee un transmisor, un receptor, 4 terminales. Su alimentación es que se alimenta a 5 voltios, trae una terminal de disparo y otra que se llama eco. El transmisor no es más que una pequeña bocina para ultrasonido. El receptor, pues, obviamente es el mismo tipo de bocina. Ya trae una circuitería que va a ser lo siguiente, miren. Nosotros a través de la terminal de disparo, lo único que necesitamos es enviarle una señal TTL de 10 microsegundos. Nuestro microcontrolador, como trabaja a 3.3 voltios, cumple con las normas TTL, la señal que nosotros vayamos a mandarle de disparo. Y ok, es una señal de 10 microsegundos en estado alto nada. Ya que se le envió esto a la terminal de disparo de este sensor, se genera en el transmisor un burst o lo que sería una serie de 8 ciclos de una señal de 40 kHz. Él genera 8 ciclos de una señal de 40 kHz a través de esta pequeña bocina. Sale ese burst, sale esa frecuencia, ese conjunto de 8 ciclos. Una vez que se terminó de enviar estos 8 ciclos, inmediatamente la terminal de eco se pone en estado lógico 1, ETL. Obviamente, si lo vamos a ingresar al micro, hay que ver la manera de que ese voltaje no sea de 5 voltios, sea de 3.3 para que no altere, no nos dañe la terminal del micro por el cual vamos a recibir el micro. Y bueno, la ráfaga ultrasónica está viajando. Salió de aquí del transmisor, está viajando en lo que sería el medio, el aire, e encuentra un obstáculo. La particularidad que tienen los ultrasonidos es de que cuando encuentran un obstáculo sólido, rebota, entonces rebota esa señal de ultrasonido, y quien la recibe es el receptor después de un tiempo. Todo ese tiempo que tardó esta ráfaga ultrasónica en salir del sensor, viajó en el aire, rebotó en el obstáculo y regresó al sensor, hace que esta terminal de eco se ponga en cero. Y lo único que necesitamos es que conocemos la velocidad del sonido
en el medio de transmisión que es el aire, y lo único que necesitamos hacer es determinar en todo ese tiempo qué distancia recorrió de ida y de regreso, dividirla entre 2, y ya podemos tener la distancia que hay del objeto a nuestro sensor de ultrasonido. Y como se dan cuenta, esto se basa en la medición del tiempo de la señal de eco de este sensor. Solamente necesitamos medir esa señal de eco y lo acabamos de ver en la resolución del examen, cómo se hace la medición de una señal en su ciclo activo. Entonces, ocupando esto, vamos a poder trabajar con este sensor. Y ese código lo vamos a ver el día de mañana. No sé si tengan alguna duda. ¿Nos va a subir los códigos, profe, al Classroom? Sí, lo subo después. Vamos a trabajar con ellos inclusive mañana. Pero sí se los subo al Classroom para que los tengan. Gracias. De nada. Y bueno, por hoy sería todo, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Entonces, para empezar a ver lo de este sensor, que sería la práctica número 5. Y ya nada más nos quedaría ver el convertidor analógico digital, una práctica con él. Y también vamos a ver los sistemas de comunicaciones. Pero como se han dado cuenta, el trabajar con microcontroladores es configurar registros, ver cómo funciona el sistema, tener una idea, configurar registros y echarlos a andar. Y también les voy a proporcionar un código para la comunicación serial. Y eso lo vemos también mañana. Pues bueno, sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana. Que tengan muy buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Ahora, profe, nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta mañana. Mañana.